Como saben, estamos hoy en Efesios 4, ¿verdad? Estamos con la carta de Efesios y hoy vamos a ir al capítulo 4, del versículo 7 al 14. Dice así la palabra de Dios: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. La semana pasada estuvimos viendo, ¿verdad? Efesios 4, del versículo 1 al 13, y estuvimos viendo las características de un cristiano. ¿Cuáles son las características de un cristiano? Pues aquí en la palabra nos decía que tengamos humildad, mansedumbre, soportándonos con paciencia unos a otros, ¿verdad? Solícitos a guardar la unidad del Espíritu en la iglesia, ¿verdad? La unidad del Espíritu en el vínculo de ¿qué? De la paz. También hablamos que somos un cuerpo unidos ¿a quién? Al Padre, al Espíritu Santo y al Hijo, ¿verdad? Nuestra unión no solo es con Cristo, nuestra unión es con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu. Vimos las características y las cualidades de un cristiano unidos a Cristo en una iglesia, ¿verdad? Entre todos los santos, entre toda la familia. Hoy vamos a ver tres argumentos. La unidad, otra vez, en la diversidad. Vamos a ver algo muy importante que es la cristología y el servicio de la iglesia. El servicio de la iglesia. Teniendo en cuenta que todo gira en una idea principal. Tanto el libro de Efesios, como cada libro, como cada capítulo gira, reunir todas las cosas en Cristo para la alabanza de su gloria, ¿verdad? Y esto me lleva a mi primer encabezado, que es unidad en la diversidad. Unidad en la diversidad. Efesios 4, capítulo 4, versículo 7 dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida de del don de Cristo. Hermanos, debemos recordar que Cristo nos ha rescatado ¿de qué? Del poder de las garras del enemigo. Nos ha rescatado de Satanás, de la serpiente antigua. Cristo nos salvó de nuestra condenación. Nosotros estábamos condenados al infierno, pero Él nos rescató. Él nos rescató de ese destino, del infierno. Cristo se entregó a la muerte para poder redimirnos. Esto es comprarnos. Redimirnos es comprarnos con precio de sangre. Nos compró con el derramamiento de su sangre. Él nos ha redimido en la cruz. Hermanos, nosotros somos salvos por pura gracia. Por pura gracia, a pesar de que no lo merecíamos, ¿verdad? No merecíamos ser salvados, pero Dios nos rescató por medio de su Hijo por pura gracia. Y no solamente no lo merecíamos, sino que tampoco lo queríamos. Tampoco queríamos ser rescatados. Pero Dios, en su inmenso amor, envió a su Hijo, a su unigénito Hijo, decidido a rescatar un pueblo para Él. Decidido a rescatar un pueblo para Él. Una familia ¿para qué? Para su gloria, para la gloria del Hijo. Para ello nos dio un don, un regalo. Un don es un regalo, la fe y el arrepentimiento. Dios, para poder creer en su Hijo, nos da el don de la fe y el don del arrepentimiento. Eso es lo que nos lleva, eso es el medio que nos lleva a creer en nuestro Salvador.
Pero también a cada uno le dio un regalo, le ha dado un don por pura gracia, por pura gracia. Y nos dice el texto que fue repartido por Cristo. Este don que vamos a ver, los dones que ha dado, ha sido repartidos por Cristo. Cristo nos ha dado herramientas. Cristo nos ha dado herramientas, dones espirituales para la edificación de la iglesia. No obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo, dice la Nueva Traducción Viviente. ¿Se dan cuenta? No obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo. Como dije, estos dones son por pura gracia, inmerecidos. Pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia, dice. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia. Hermanos, no buscamos nosotros esos dones. Nosotros no buscamos esos dones. Pero una vez que el Espíritu Santo nos dio vida nueva, también nos regala los dones. Al menos un don tiene cada uno. Un don tiene cada uno. Y esto es nuestro deber, y es su deber de cada uno descubrir qué don tienen, qué don ha sido dado por medio del Espíritu Santo. Ahora, estos dones tenemos que ponerlo en beneficio de la iglesia. Los dones espirituales son para el beneficio de la iglesia, para la edificación de la iglesia. Nos dice que esta misma diversidad de dones, que son muchos los dones, son diversos dones, de las cuales tú puedes tener uno o varios, ¿verdad? En esta diversidad es para la unidad de la iglesia. ¿Te das cuenta? Diversidad de dones para la unidad y edificación de la iglesia. Lejos de destruir los dones, ¿verdad? Lejos de destruir, la unidad, los dones no destruyen la unidad. Más bien la proveerá si se usa correctamente. Provee la edificación, ¿verdad?, de la iglesia si se utiliza correctamente. Hermano, una vez que tú recibes y descubres tu don, reconocerás sin lugar a duda, no como un resultado de tu propia habilidad. Tú vas a reconocer ese don no por tu habilidad, no porque tú te lo mereces, no, es producto de tu ingenio, sino por pura gracia. No viene de tu ingenio, sino por pura gracia. Por eso es un don, es un regalo. No porque tú te lo mereces o porque escogiste el don que tú querías. No, es un regalo sin que tú sepas cuál es. Dios te lo reparte por medio del Hijo, ¿verdad? Cristo te lo da, nos dice el texto. Es verdad que Dios nos da talentos. Dios nos da talentos. Eso que dicen que no, que el talento se hace o el talento no viene por genética, no. Al final en cuenta es Dios que reparte los talentos, ¿verdad? Dios te da un talento. Ahora, el talento lo puede tener también la gente del mundo. La gente del mundo está en la arte, es un talento el arte, la música es un talento, ¿verdad? El canto, la pintura, el teatro es un talento, ¿verdad? Y no es para edificación, es para beneficio de uno. Nosotros tenemos aquí hermanos que cantan y tocan la guitarra, lo hemos visto, son talentos, ¿verdad? En este caso es para beneficio de la iglesia. Pero especialmente los dones son repartidos a la gente que ha nacido de nueva y está en la iglesia, no a la gente del mundo. Los dones espirituales son para aquellos que han nacido de nuevos y repartidos por el Espíritu Santo en Cristo, para el beneficio de la iglesia, para la edificación de la iglesia, ¿verdad? Esta es una gran verdad, que al recibir el don, tienes que ser diligente con este don. Tienes que ser diligente para usarlo, ¿para qué? Para la propia gloria de Dios. Esto lo utilizas para la gloria de Dios, con el beneficio del cuerpo, para la gloria de Dios y el beneficio del cuerpo. Eso es la gloria de Dios. Cuando lo utilizas en el cuerpo, en la iglesia de Cristo, estás glorificando a Dios. Hermano, Dios no nos dejó sin las herramientas necesarias. Él no se fue y se quedó sentado en su trono celestial y nos dejó sin herramientas. No, Él nos ha dado las herramientas. Primero nos ha dado su palabra, nos ha dado sus ordenanzas, ¿verdad? El bautismo, la Santa Cena, nos ha dado oración. Podemos acercarnos al Padre y podemos orar con Él, conversar con Él, y nos ha dado dones en la iglesia. Nos ha dado talentos para usarlo en la iglesia, especialmente nos ha dado dones en la iglesia. Y todo esto, tanto talentos como dones, son para el servicio de Dios, para la edificación de la iglesia y para la gloria de Dios.
Hermano, ¿has descubierto tu talento? ¿Has descubierto tu don espiritual? ¿Lo has descubierto? Hermano, al menos tienes una, y si no, dos, ¿verdad? Talentos o dones para el servicio de la iglesia. Debes pedir a Dios que te ayude a descubrirlo. Debes pedirle a Dios que te ayude a descubrirlo. También es necesario que empieces a servir en la iglesia, que estés dispuesto a servir en la iglesia, involucrarte en la iglesia. ¿Para qué? Para que florezca el don, si no, no vas a saber cuál tienes, ¿verdad? Dios te ha dado un don y no está dormido, está activo. Pero para que pueda florecer ese don, tienes que estar al servicio de la iglesia en cualquier área. Es ahí donde vas a descubrir el don, el talento que tienes. Si tú empiezas a alejarte de la iglesia, si empiezas a alejarte de tus hermanos, en vez de creer, te vas a enfriar. En vez de descubrir tu don, te vas a nublar en tus aflicciones, en tus problemas. No podrás ver lo que Dios tiene preparado y el regalo que te ha dado, tanto en el don como los talentos. Hermanos, es la hora hoy de que empieces a vivir una vida de crecimiento y responsabilidad en el servicio de la iglesia. En el servicio de la iglesia. Y no lo digo solo por exhortación a esta iglesia, a esta hermosa iglesia, no, sino que a todos los creyentes. El mensaje debe ser para todos los creyentes. Hoy tocó hablar de los dones y hay que exhortar. Pablo está exhortando. Recordemos que los tres primeros capítulos es teología y los tres son exhortación, ¿verdad? Entonces estamos exhortando a la iglesia que se involucre para descubrir sus dones en la iglesia local. Romanos 12, ¿quién me lo lee? Romanos 12, capítulo 12, versículo 1 al 3. Pepe, ¿puedes? Romanos 12, 1 al 3. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más altos conceptos de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Verdad? Esa debe ser nuestra actitud, solícito, ¿verdad? A actuar, a servir en la iglesia. Hermano, no te conformes con la vida que llevas allá afuera. No te conformes solamente con eso. La mejor vida se lleva en la iglesia. La mejor vida se lleva dentro de la iglesia, donde está la gloria de Dios. Donde está la gloria de Dios, en su iglesia, en su cuerpo, en su familia. Más aún cuando has sido dotado de talentos y dones, y en especial los dones espirituales de la iglesia. Primera de Pedro, capítulo 4, del 7 al 11 dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitudes de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido. Se dan cuenta, según el don que ha recibido. Ministrelos a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios ha dado, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Para la edificación de la iglesia, dice, la multiforme gracia de Dios. ¿Verdad? Hermanos, cada uno se nos ha dado un don, una diversidad de dones en la unidad de la iglesia, como la oración. Nos dice, la oración es un don, el amor es un don, hospedar es un don, alojarnos unos a otros es un don. Hermanos, lo que necesitamos son estos dones. El hablar conforme a las palabras de Dios es un don. El ministrar es un don, y no está hablando del pastor, que cada uno ministre, dice, a sus hermanos. Todo esto es para la gloria de Dios. No nos encerremos con los dones estos extraordinarios espirituales, no. Hay dones que son mayores que esos, como el amor. Antes Pablo nos decía la paz. Es un don la paz que Dios nos ha dado. Es un regalo tener paz en Cristo. Hermanos,
Estos y otros dones que veremos más adelante en lo que respecta ya al gobierno de la iglesia, ya no a la unidad y al servicio de la iglesia, sino a los que gobiernan la iglesia. Todo esto es gracias a que Cristo Jesús venció al enemigo. Si Jesús no hubiera vencido al enemigo, no existiría la iglesia, no hubiera muerto por nosotros, ¿verdad? No nos hubiéramos entregado, se nos hubiera entregado dones. Marcos 3:23 dice, al 27, y habiéndolos llamado les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Jesús venció al enemigo. Jesús en la cruz destruyó el poder, la autoridad del enemigo, que es Satanás, lo ató y liberó a los cautivos, como vamos a ver más adelante. Es hora y ahora que Pablo introduce la cristología. Es en este preciso momento cuando Cristo en la cruz ha derrotado al enemigo que mete cristología, que mete la cristología. Cuando está hablando del repartimiento del dones, si te das cuenta, está hablando del repartimiento de dones, va a ser un freno antes de todo y ¡pum!, mete cristología en el medio. Si te das cuenta, dice, ¿cómo fue posible? ¿Con qué autoridad Cristo reparte estos dones espirituales? Pablo nos va a decir cuál, qué motivo, con qué autoridad reparte los dones espirituales. Para ello da una clase magistral de cristología. Y esto me lleva a mi segundo punto, cristología. ¿Y qué es la cristología? Ahora vamos a ver lo que es de cristología. Primero, que nos liberó de la cautividad. Nos liberó de la esclavitud. Efesios 4:8. Efesios 4:8 dice, por lo cual, dice, subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y Dios dio dones a los hombres. ¿Se te das cuenta? Primero dice que tiene que haber subido a lo alto, llevando la cautividad para ahora Dios repartir dones. ¿Qué quiere decir esto? Por lo antes dicho, por estas razones, está diciendo Pablo, deberemos preguntarnos, ¿quién dice esto? ¿Lo está diciendo Pablo? Porque el apóstol Pablo se está refiriendo a una tercera persona, no está diciendo que él subió, ¿verdad? Él no está diciendo yo he subido, no. A alguien se está refiriendo. Pues vamos al Salmo 68:18. ¿Quién lo lee? Papá, ¿tú tienes Salmo 18? ¿Lo llegas a leer? Mira, aquí, ¿lo llegas a ver? Salmo 68:18. Pusiste en lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. Entre ellos, Jehová Dios. Un diminutivo de Jehová. Ahora, hemos visto que Pablo está insertando, ¿verdad? Un Salmo 68. Ahora hay que ver el contexto de qué está hablando Salmo 68, porque es lo mismo. Subió a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres, pero habla también de rebeldes que habitaban ahí. ¿Qué se está refiriendo con estas rebeldías? Un salmo del rey David. Recordemos que David es un rey y es un profeta, no es un sacerdote, no podían tener los tres oficios, solamente Jesús tuvo los tres oficios. Ni los sacerdotes podían ser reyes, ni los reyes podían ser sacerdotes y así viceversa. Podían tener dos oficios, pero no los tres. Jesús los tuvo los tres. Pero David es profeta, porque él profetizó, inspiró la palabra, tenemos los salmos, y también es rey de Israel, ¿verdad? Y es en este momento que está profetizando por medio del Espíritu Santo para que lo que ha dicho se cumpla en el futuro con Cristo. Pero también habla del poder de Dios contra sus enemigos, contra los rebeldes, dice. Hay que recordar que las profecías tienen un cumplimiento presente y uno futuro. Así que el rey David está hablando de algo que está sucediendo, pero también profetizando que se va a cumplir en Cristo. El apóstol Pablo coge este salmo, lo inserta en la carta a los Efesios, dándonos a entender que en Cristo es su cumplimiento. Por eso
Este Salmo 68 lo ha unido, lo ha injertado a la carta de Efesios, porque Cristo es el cumplimiento de este Salmo. Entendemos que David se refiere al Mesías. David está hablando del Mesías, del ungido. Este ungido es Jesús, el Cristo, ¿verdad? El Mesías profetizado en todos los tiempos y en todas las generaciones. Por lo cual dice, subiendo a lo alto el texto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Eso nos está diciendo Efesios. Jesús nos libera de la cautividad del enemigo. Eso es lo que nos está diciendo. Y vamos a ver dos cosas cuando habla de ese tipo, porque hay dos cosas ahí. Que nos libera de la cautividad del enemigo, como vimos en Marcos 3, ¿verdad? Lo vimos en Marcos 3. Y todo esto sucede en la cruz del Calvario, en la cruz del Calvario. Pero no solo nos libera de la cautividad del enemigo, sino que pasamos de ser de esclavos de Satanás a ser esclavos de Cristo. Pasamos de una cautividad a otra cautividad, ¿verdad? Pasamos de ser esclavos de Satanás a ser esclavos de Cristo por amor a Él. Nos entregamos nosotros en voluntad propia, entregamos a Él en ser esclavos de Él. Somos esclavos de Cristo, somos cautivos de Cristo por amor. Dice que llevó la cautividad, nos da libertad del pecado y ahora somos sus esclavos en Él, en su amor en Cristo, unidos para Él y para siempre. Llevó la cautividad. A los cautivos, a los esclavos lo llevó a su cautividad. Hermanos, si Jesús nos liberó de la esclavitud, del pecado, pero no a todos, ¿verdad? No a todos ha liberado, solamente a los que el Padre le dio, los ha liberado de la cautividad. Los demás siguen siendo cautivos en el enemigo, ¿verdad? Dios los ha dejado en esa cautividad. Pero ha llevado a muchos, pero todavía no nos ha llevado a nosotros. A pesar que nos ha liberado, a pesar que somos esclavos de Cristo, aún estamos con Él en el cielo, estamos aquí, estamos esperándolo, ¿verdad? O que llegamos a morir. Pero claro, en ese momento sí se llevó a todos los cautivos que han creído en el Mesías desde todas las generaciones. Por eso es que dice que los liberó en la cruz, los liberó y se los ha llevado. ¿Recuerdan la parábola ¿verdad? Del seno de Abraham, la parábola, como se llevó a toda esa gente? Pues sí. Así es, a todos esos cautivos se los llevó. Hermano, Jesús nos liberó, nos ha liberado y estamos esperando ir con Él, a pesar que somos esclavos en Cristo o que Él regrese y nos transforme. Efesios 4:8 nos dice, en la Nueva Traducción Viviente, por eso las Escrituras dicen, cuando descendió a las alturas, se llevó una multitud de cautivos. ¿Te das cuenta? Se llevó una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. Jesús no solo nos liberó de las garras del enemigo, sino que Él, una vez que accedió a los lugares celestiales, que subió, a esto se refiere con subir a lo alto, que accedió a los lugares celestiales, llevó consigo a los que estaban cautivos, a muchos, a una multitud, a todos aquellos que estaban esclavizados, a pesar de ser liberados, ¿verdad? A pesar de ser liberados, los llevó cautivos. Este lenguaje lo encontramos en Jueces, porque es raro, ¿verdad? Llevarlos esclavos, eran esclavos, ahora los libera, los vuelve esclavos. ¿Qué quiere decir? Pues este lenguaje lo encontramos en Jueces 5:12, dice, despierta, despierta, Débora, despierta, despierta, entona cántico, levántate, Barak, y lleva a tus cautivos. Los ha liberado a sus cautivos, lleva a tus cautivos, hijos de Abinoam. Ha liberado Débora a estos cautivos, pero dice que siguen siendo sus cautivos. A pesar que están liberados, siguen siendo cautivos. Este lenguaje lo vemos en la palabra. Por eso es que Pablo está en Salmo 68 dice, los cautivos los llevó cautivos, pero esta vez en Cristo, ¿verdad? Del enemigo al amor de Cristo. Dice, llevó cautivo la cautividad. La cautividad. Palabra traducida en el Reina Valera de 1960. Se comprende mejor en la Biblia de las Américas como una hueste de cautivos. Una hueste, una multitud de cautivos. Ahora, esa es una explicación, que es verdad. Hay otra que dice en el Salmo 68. ¿Cuál es el contexto del Salmo 68? Se trata de los enemigos que fueron hechos cautivos por el rey David, ¿verdad? Llevaste cautivo la cautividad a los enemigos de David. Estos enemigos tipifican a los enemigos de Cristo. ¿Quiénes son los enemigos de Cristo? El hijo de David, el diablo, la muerte, la maldición
el pecado, como si fueran llevados en procesión triunfal al mismo tiempo como señal de destrucción del enemigo. No solo está diciendo que llevó cautivos, a muchos cautivos a la cautividad, sino que Jesús en la cruz destruyó las herramientas del enemigo que nos mantenían cautivos y se los llevó al cielo. La muerte, ¿verdad? El pecado, la maldición y al mismo diablo cuando lo derrotó. Lo hizo cautivo al diablo. Los rebeldes. Vimos en el otro que decía los rebeldes, los enemigos de David, los hizo cautivos. No solo liberó, sino que también hizo cautivos. En este caso Jesús hizo cautivos las herramientas con las cuales Satanás nos mantenía como esclavos. Colosenses 2:15 dice, y despojó a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así que en la cruz agarró las herramientas del enemigo, a Satanás, la muerte, el pecado, la maldición, y los exhibió en la cruz. Triunfante, no bajó a los infiernos y los exhibió en el infierno. Y dijo, aquí los he vencido. No, dice que en la cruz, en la misma cruz, en su muerte. Hebreos 2:14-15 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte en la cruz al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a certidumbres, sujetos, cautivos. ¿Te das cuenta? No solamente se está refiriendo de cautivos a la multitud, sino también a las herramientas de Satanás. A través de su crucifixión y resurrección, Cristo conquistó a sus enemigos y devolvió, ¿verdad?, triunfantemente a Dios, subió a lo alto. Todos aquellos con él, junto con él, a todos los que habían sido cautivos, a todos los que habían sido pecadores y prisioneros de Satanás, los subió al Padre. Jesús nos libera del pecado, ata al enemigo, lo vence, se lleva consigo mismo a una muchedumbre, a una cantidad de cautivos, se lleva el pecado y no solo se lleva cautivo las armas, las herramientas de la muerte, del enemigo, como la muerte, la maldición y el pecado. Por eso podemos decir, ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, hermanos. El Señor venció al enemigo y lo expuso en la cruz. Ahora una pregunta. ¿Cómo fue posible todo esto? ¿Con qué autoridad lo hizo Cristo todo esto? Con todo lo antes dicho. Con todo lo antes dicho. Al subir a lo alto y sentarse en el trono celestial, fue donde fue dado toda autoridad. Él fue coronado en gloria y con toda esta autoridad, venciendo al enemigo y llevándose a los cautivos, repartió y dio dones a los hombres. ¿A quiénes? A todos cautivos que nos hemos quedado. Los que están arriba ya no necesitan los dones, ¿verdad? Entonces, como los subió a los cautivos, a nosotros nos ha repartido herramientas. Se lleva las herramientas de Satanás, del enemigo, y a nosotros nos reparte herramientas, los dones espirituales. ¿Con qué autoridad? Al estar centrado en el trono celestial, al ser revestido con todo poder y gloria, ¿verdad? Al estar coronado, dice que está ahí coronado junto al Padre. Todo esto es cristología. ¿Te has dado cuenta? Todo esto es cristología. Es hermoso, pero Pablo no se queda ahí, no se queda ahí. Él sigue con más riquezas teológicas y cristológicas, lo cual nos lleva a una vida práctica y piadosa. Para esto Pablo introduce el estado de Cristo y vamos a ver como en segundo lugar los estados de Cristo. Ya hemos visto que nos liberó de la esclavitud y ahora Pablo sigue con los estados de Cristo. Y para ello tenemos dos estados. Efesios 4:9 dice, y eso que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. ¿Verdad? El versículo 8 dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad
y dio dones a los hombres. Vamos a verlo más adelante, porque Pablo ahora mismo está introduciendo cristología. El versículo 9 dice, y eso que subió, vuelve a retomar, y eso que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Hermanos, si Dios lo permite, todos subiremos. Si Dios lo permite, todos subiremos arriba. Todos subiremos, ¿verdad? Arriba, pasando primero por la muerte. Pasaremos por la muerte, una muerte carnal, pero nuestro espíritu está vivo. Si Dios lo permite, pasaremos. Y si no, primero vendrá Cristo y nos transformará en gloria y pasaremos de esta muerte, ¿verdad? Pero la muerte ya no tiene autoridad sobre nosotros. Recordemos que Cristo ha vencido a la muerte. Y esta muerte ya no nos lleva al infierno. No, Él ha vencido esta muerte. Nosotros hemos nacido de nuevo, ¿verdad? Y a pesar de la muerte vamos a ir con Cristo, con Dios. Y si Dios quiere, pues vendrá antes y nos transformará en gloria. Pero no todos los que suben bajaron antes y luego subieron a lugares celestiales. No. El hecho de que Elías, ¿verdad?, ascendiera al cielo no significa que él haya antes descendido a la tierra. Él subió una vez y nunca más él nunca bajó. Él nació aquí y él subió, ¿verdad? La solución se basa en el hecho de que Pablo no está estableciendo una regla general, sino que se está refiriendo a Cristo. Él se está refiriendo a Cristo. Él se está refiriendo a Cristo y diciendo que es un caso, ese caso implica un previo descenso. Implica un previo descenso. Hermanos, Pablo introduce una doctrina que todo cristiano debe conocer, que todo cristiano está obligado a saber. Es un deber conocer como cristianos, como seguidores de Cristo, haber nacido de nuevo sobre cristología. Hay muchos versos que habla que es tu deber saber de Cristo y conocer a Cristo. El que me ha conocido a mí ha visto al Padre. El que me ha visto a mí, el ver es conocer. Si no conoces a Cristo, no conoces al Padre. No puedes haber nacido de nuevo y quedarte en los laureles, no. Tienes que conocer el Evangelio. El Evangelio, la cristología es parte del Evangelio. Conocer a tu Salvador, su obra, conocer su obra no es negociable. Cristo es la piedra angular. Cristo es la piedra angular de la teología. Cristo es la piedra angular de la iglesia. Cristo es la piedra angular de cada individuo. Primera de Pedro 2, 6, 8 dice, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí, mira lo que dice la Escritura, he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra de los edificadores desecharon, han venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a la cual fueron también destinados. Nos está diciendo que Cristo es piedra y Cristo es la palabra. El versículo 9 de Efesios dice, del capítulo 4, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Tenemos dos estados de Cristo. Dos estados de Cristo. Su humillación y su exaltación. Su humillación y su exaltación. Dentro de la exaltación tenemos dos actos. La gloria. La gloria preencarnada, cuando estaba con el Padre, luego su humillación y luego otra vez su gloria, pero ya hecho hombre, encarnado, ¿verdad? Así que tenemos dos estados, humillación y exaltación. ¿Y qué se está refiriendo con humillación? La humillación en su encarnación, ¿verdad? En su encarnación. El Hijo fue cubierto por un velo con la carne para que nadie pueda ver su gloria. No dice que se despojó de su deidad y ya no es Dios. No, Él seguía siendo Dios hombre y Dios hijo. Lo que pasa es que Él se encarnó y se cubrió de humillación, se cubrió de un velo de carne para que nadie pueda ver su gloria. Una gloria preencarnada, esta gloria que tenía preencarnada junto con el Padre y el Hijo. Los ángeles adoraban al Hijo. Era glorioso ante todo, ¿verdad?
Pero para que pudiera venir al mundo, se tuvo que despojar de esa gloria. ¿Y cómo lo hizo? Cubriéndose de carne, haciéndose hombre. Filipenses 2, del 7 al 8 dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. ¿Te das cuenta? No dice que dejó su deidad, como yo he escuchado sermones de otras iglesias. No, es que dejó su deidad. No, él hizo sanaciones, ¿verdad? Él hizo sanaciones, eso es mostrar gloria. Él mostró su gloria a veces y nadie podía verlo. Él hizo sanidades, se fueron de los 10, regresó uno. Los 9, ¡pum!, desaparecieron. Él mostró su gloria a veces. Aunque no lo crean, él mostró su gloria con sanidades, con prodigios, con milagros. Eso es mostrar tu gloria, mostrar la deidad. Él sabía lo que iban a hacer. Cuando venían a hacerles preguntas, él sabía. Eso es mostrar su gloria. Pero claro, no podían verlo en la perspectiva humana, no podían ver esa gloria porque veían a un hombre pobre que había nacido en la pobreza, ¿verdad? No podían ver su gloria. El que subió también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Dice, Efesios 2:7 dice, no, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, y aquí dice, se humilló a sí mismo. ¿Te das cuenta cuál es la humillación, el estado de humillación de Cristo? Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en cruz. Su humillación es desde la encarnación hasta su muerte en la cruz. Y podemos decir, algunos dicen hasta su sepultura. Y el que subió también había descendido primeramente a las partes más bajas de la tierra. El Hijo se hizo carne, bajando de lo alto que estaba en gloria, en lo celestial, en la gloria del Padre, bajó a la tierra donde ocultó en ciertos momentos su gloria, hasta el punto del desprecio. Tanto ocultó su gloria que lo despreciaron, lo azotaron, lo crucificaron y lo mataron. ¿Por qué? Si hubiera venido en gloria, ¿verdad? Se hubiera encarnado en gloria, no lo hubieran matado, no lo hubieran azotado, no hubiera muerto por nosotros. Y él tenía que morir por nosotros, así que ocultó esa gloria. No hubiera muerto por nuestros pecados. Hermano, fue necesario que el mismo Dios bajara y fuera hecho hombre en naturaleza para poder salvarnos, y eso es glorioso, créeme, eso es glorioso. Todo aquel que ha nacido de nuevo cree en esto. Pero para los que no vino, para los que vino, él vino para su pueblo, no lo recibió su pueblo, porque vino oculto en la carne, sin gloria y sin pompa. Y porque la gente estaba ciega por sus delitos y sus pecados, estaban muertos en sus delitos, no pudieron ver al Cristo. Lo que la gente necesitaba era la poderosa obra del Espíritu Santo en sus vidas para poder ver la gloria de Cristo. ¿Verdad? Como Pedro. Jesús le preguntó a Pedro, ¿verdad? ¿Qué dicen de mí? ¿O qué dices tú de mí? Y Pedro, ¿qué dice? Tú eres el Cristo. Él pudo ver la gloria, él pudo ver quién era Cristo. ¿Por qué? Porque no te lo ha dicho ni sangre y carne, sino el Padre, mi Padre que está en los cielos. Te das cuenta que para poder ver la gloria de Cristo en esos tiempos necesitabas la obra del Espíritu Santo. Si no, no podías ver la gloria de Cristo. No, hermano, Jesús jamás bajó a los infiernos, porque el texto dice, bajó a lo más bajo de la tierra. No, no se está refiriendo al infierno, se está refiriendo que su humillación bajó aquí en la carne, de lo alto a la tierra, en carne. Nunca fue al infierno, ni en carne ni en espíritu. Efesios 4:9, la Nueva Versión Internacional dice, ¿qué quiere decir eso de que ascendió? Sino que también descendió a las partes bajas, o sea, a la tierra. No bajó a los infiernos como algunos bautistas creen, o pentecostales, o otras religiones creen, que bajó a los infiernos. No, aquí nos está diciendo en la nueva Versión Internacional, o sea, a la tierra, no al infierno, ¿vale? Él vino a la tierra encarnado, hecho hombre, dos naturalezas en una sola persona, completamente Dios, completamente hombre. Hermanos, todo esto es el estado de humillación de Cristo en la tierra. Dentro de la humillación de Cristo están incluidas su encarnación, su sufrimiento, su muerte y parte de su sepultura. Por este versículo también nos enseña otro estado de Cristo, ¿verdad? Efesios 4:10 dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. El que descendió, dice, el que descendió también subió. También subió. Y aquí vemos la exaltación de Cristo.
En la exaltación de Cristo hay también 4 aspectos: su resurrección, su ascensión al cielo, el sentarse a la diestra del Dios y su regreso en gloria. ¿Verdad? Esa es su exaltación. Fue exaltado en gloria y esperamos su regreso. Una vez que Cristo vivió una vida activa en este mundo, después de morir pasivamente, sin decir una palabra, sin quejarse, dijo: todo se ha cumplido. Y exhaló, y murió, suspiró. Ya su exaltación empieza en este momento. Empieza a notarse desde su sepultura, en la tumba. Dice que el pobre fue sepultado en la tumba de un rico. ¿Te das cuenta? El pobre es exaltado en la tumba de un rico. Fue revestido de óleos, de perfumes. Eso no le pasaba a los pobres. Cuando cuando una persona moría en la cruz, los tiraban a la basura, un fuego, había un basurero fuera de Israel que permanecía siempre con fuego, mantenían el fuego vivo y los echaban ahí. Pero a Jesús no lo echaron. A Jesús lo llevaron en la sepultura, le hicieron sepultura de un rico y lo vistieron de óleos y perfumes. Ahí empieza su exaltación. Y no solo eso, sino que al tercer día resucitó. Ahí hay su exaltación. Y no solo eso, que luego ascendió a los cielos. Y no solo eso, sino que fue entronizado. ¿Se dan cuenta? Esa es la exaltación de Cristo. Cuando Jesús resucitó, tomando su vida de nuevo, ascendió a lo alto, en las alturas celestiales, siendo coronado en gloria. En gloria. Pero esta vez ya no es la gloria que tuvo al principio en el Padre en espíritu. Ahora es el hombre, Dios hombre. Ahora hay un Dios hombre sentado en el trono que es glorificado. Está en carne, en hueso y carne, ¿verdad? Este mismo cuerpo, esta misma carne que fue humillada, ahora es para la gloria de Dios. Filipenses 2, 9 al 11 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. El Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Exaltado en gloria y un nombre sobre todo nombre. En esta exaltación le fue devuelta su gloria, la cual tuvo desde un principio en la Trinidad. En la Trinidad. A pesar de que su gloria fue oculta en la humanidad, ahora ha sido exhibido en todo el universo, en toda su creación, con gloria. Juan 17 al 1:5 dice: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo. ¿Te das cuenta? Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre la carne, para que dé vida eterna a todo lo que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú a tu lado tuyo en la exaltación cuando suba, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Te das cuenta? El Padre, una vez que ha resucitado, ha ascendido, se ha sentado al trono y le ha sido de vuelta la gloria, la cual siempre tuvo. Ahora, ¿qué aprendemos con todo esto? ¿Qué aprendemos con los estados de Cristo y su cristología? Que Jesucristo es Dios hombre, es Dios Hijo, quien tiene toda autoridad y poder en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, quien gobierna desde el trono celestial y todo lo que sucede en su creación. A él ha sido dado toda autoridad, en la cual esperamos su regreso y juicio. Hermanos, como dije, es nuestro deber conocer toda la doctrina de Dios, porque a Dios le plació revelarla por medio de su palabra. Es nuestra obligación conocerla. Tú puedes decir: no sé leer. Vale, no sabes leer. No entiendo. Vale, no entiendes. Pero es por ello que el Señor nos dice en su carta a los Efesios que una vez que subió y con toda autoridad, siendo coronado en lo alto, llevando cautiva la cautividad, al ser coronado en gloria, repartió dones, herramientas a los hombres. Con toda esa autoridad repartió dones.
Así que si tú no sabes leer, no entiendes, para eso Dios ha repartido los dones y esas herramientas. Lo que me lleva a mi tercer y último encabezado, servicios en la iglesia. El servicio en la iglesia. Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Introduce una cristología tan poderosa, tan perfecta, con sus estados de humillación, con su estado de exaltación, para decirnos que no nos hemos quedado solos y que nos ha repartido herramientas y dones espirituales, gracias a haber vencido en la cruz. Lo mismo encontramos en los libros de la Biblia, como en 1 Corintios 12:27. ¿Quién lo puede leer? Ana, ¿tú puedes leerlo? ¿O Milagro? No sé. Sí. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Y a uno puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. En una versión dice puso, en otra versión dice constituyó, ¿verdad? En referencia que es el mismo Dios que nos da los dones, que constituye los dones. Ahora, el texto que ha leído la hermana dice, no todos son apóstoles, no todos son maestros, no todos son profetas, no todos son sanadores, ¿verdad? Dios constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Eso dice la palabra, que constituyó eso. Lo interesante es que aquí dice que Dios puso a la iglesia, en la iglesia, refiriéndose que tales personas, ¿verdad? Dice que Él constituyó, Él puso, ¿verdad? No te está diciendo que Él puso los dones. Si tú te das cuenta, no dice Él pone, dice, sino que constituyó apóstoles. No dice que cogió a una persona y le dio el don. No. Él está diciendo constituyó un apóstol, constituyó un profeta, constituyó un evangelista. Es verdad que Él reparte los dones, pero no a todos les da los dones. A Él le dio el ser apóstol, a Él le dio el ser evangelista y a Él le dio ser esto. ¿Te das cuenta? Y dice que procures buscar todos los dones. En otro lugar de la Biblia dice que el mayor don es el amor. Que el mayor de todos ellos es el amor. Entonces, lo interesante que estos dones o estas personas que Dios ha constituido, estas personas con este oficio, son para el beneficio de la iglesia, no para su beneficio propio. Como reformados y como una iglesia bíblica, creemos que los oficios de apóstoles y profetas han cesado ya. Que ambos tenían el oficio de hablar de parte de Dios para el pueblo, para su pueblo de Dios, siendo inspirados por el Espíritu Santo, formando al pueblo en las Escrituras. Pero ahora que tenemos el canon ya, el canon completo, ¿verdad? Tenemos el canon y al Espíritu Santo que nos enseña la palabra, ya no necesitamos de apóstoles y profetas. Al tener el canon, tenemos toda la palabra de Dios, ¿verdad? Para la edificación de la iglesia. Pero sí nos ha dejado pastores, maestros y evangelistas. El pastor no habla y no habla el canon, ¿verdad? Él no hace un canon. El pastor lo que hace es utilizar la palabra, interpretarla, aplicarla y exhortarla a la iglesia. El maestro enseña la palabra, el evangelista enseña los evangelios, ¿verdad? No vienen con inspiración divina y hacen nueva palabra, no. Eso lo hicieron los apóstoles y los profetas. Entonces tenemos actualmente para la edificación de la iglesia los oficios de pastores, de maestros y evangelistas, quienes predican en las calles, ¿verdad? En las misiones. Hermanos, en 1 Timoteo 3 tenemos los requisitos para el obispado, para el diaconado, ¿verdad? Dice aquí, para ser obispo o pastor, una palabra intercambiable, obispo, pastor, para este oficio dice, pero es necesario que el obispo sea, ¿qué? Irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino,
no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, o sea, un recién convertido, no sea que sea beneficiándose, caiga en la condenación del diablo, o sea, que no, que quiera buscar su fama, como hemos visto ya por la tele muchas cosas documentales. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazos del diablo. Y esto no solamente es requisito para pastores y diáconos, sino para todos vosotros. Todos vosotros debéis ser así, irreprensibles y toda la lista que hemos visto. Es importante que en la iglesia haya al menos 2 ancianos. Como cuando se apruebe o no los requisitos, van a ver que uno de los estatutos dice que tiene que haber al menos 2 ancianos. Y uno de ellos predique al menos. O los 2 o uno de ellos predique. También es importante que en el consejo de ancianos tengan un buen manejo de la palabra. Esto es ser maestros. Dios ha constituido, dice, maestros, ¿verdad? Así que los ancianos tienen que tener un manejo de la palabra, como hemos visto ahora en Timoteo, ¿verdad? Que tengan manejo de la palabra siendo maestros y estén dispuestos a capacitar, a enseñar a los hermanos en la iglesia. No menos importante, Dios ha dado evangelistas, a aquellos que están ahí codo a codo en la lucha de predicar el evangelio, ¿verdad? En las calles, puerta a puerta, y para ello es necesario que tengan un buen conocimiento del evangelio, de cristología. Si tú tienes el don de ser evangelista, tienes que tener un conocimiento del evangelio, de cristología a tope, a tope. Hermanos, conocer sobre Cristo y sobre su persona como Dios y hombre, la persona de Dios, conocer su divinidad, su encarnación, sus oficios como profeta, sacerdote, rey, no es negociable. Conocer sus estados de gloria, de humillación, de exaltación, su regreso, su vida activa, su vida pasiva, qué sucedió en la cruz con la santidad, la justicia, la imputación, la redención, la justificación, la expiación. Hermanos, esto no es negociable, todo cristiano debe conocerlo. Hermanos, el tener estos oficios, entre otros en la iglesia, como los diáconos, estamos hablando de los obispos, de los pastores, de los maestros, los evangelistas, los diáconos y todos los que sirven a la iglesia, tiene un fin. Dios no repartió estos dones por repartir, tiene un fin. ¿Cuál es ese fin? Pablo lo responde en el siguiente texto, Efesios 4:12. ¿Lo puedes leer, Eduardo? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Perfeccionar a los santos, ese es el fin, perfeccionar a los santos, a todos nosotros, a cada uno de nosotros, en todo el conocimiento del consejo de Dios y su palabra, enseñándoles, exhortándoles, aplicando la palabra en sus vidas y sobre todo preparándonos a que sepan responder con toda sabiduría, con toda inteligencia, la manera de vivir en su cristiandad, ¿verdad? Todo cristiano, para que sepan cómo contribuir y edificar la iglesia en el cuerpo de Cristo a pesar de las aflicciones que les rodean, a pesar de las aflicciones. Hermanos, estos hermanos que son pastores, que son maestros, evangelistas, os ayudan a cada paso en el crecimiento espiritual de la iglesia, en el crecimiento moral, dentro y fuera de la iglesia, siempre y cuando te dejes enseñar, siempre y cuando te dejes ayudar. Enseñar y proveer el equipo necesario para todos los santos, para la obra del ministerio. El pastor lo que hace es equiparte para la obra, ¿verdad? Para ministrar a otros. ¿Con qué fin? Con el de edificar a la iglesia, a los santos. Ahora, hermano, el hecho de que tengas pastores, el hecho de que tengas maestros, el hecho de que tengas diáconos, evangelistas, ¿verdad? No quiere decir que debes ser ciego, que tienes que ser un ciego. No, porque ahí es donde se cometen los abusos. Cuando tú entregas tu confianza a estos ancianos, ¿verdad? Sin discernir, ya empiezan los abusos que se cometen en otras iglesias. Juegan con tu fe y se aprovechan.
No, Dios te ha dado discernimiento en su palabra. Tú debes confiar en estos pastores, en estos diáconos, en evangelistas, ¿verdad? En los maestros, si en verdad ellos han depositado su confianza en Cristo. Si ellos están sujetos a la palabra, ¿verdad? Si tú ves que ellos están sujetos a la palabra. Si tú ves que se desvían de la palabra y enseñan otro evangelio, se comportan como no es debido en el evangelio, ¿verdad? Moralmente preparados, es vuestra obligación sacarlos. Ustedes tienen el poder y la autoridad de sacar a los pastores, a los ancianos. Ustedes deben denunciarlos y sacarlos. No deben depositar su confianza en el primero que llega y que cometa abusos. Un pastor, un maestro, un evangelista, un diácono debe ser intachable y sobre todo lleno del Espíritu Santo. Si no cumple con eso, sacarlo de ahí. Sacarlo, sea quien sea. Sea tu familiar, sea tu amigo, sea quien sea, el Señor manda que lo saquen. ¿Verdad? Aprobados por Dios y la iglesia. Un pastor, un maestro, un anciano debe ser aprobado por la iglesia. Hermanos, los pastores y maestros están al servicio y sujetos a la iglesia. ¿En qué? En humildad, en humildad. Y ustedes son los que llevan el control de estos hermanos. Ellos están sujetos a la iglesia. Ellos están sujetos a Dios, que puso como cabeza a estos hermanos de la iglesia. Pero estos hermanos tienen que estar sujetos a la cabeza de la iglesia, que es Cristo. Y los hermanos de la iglesia deben estar sujetos a la autoridad del pastor. El hecho de que ustedes tengan el poder de sacarlos no quiere decir, ¿verdad?, que no van a estar sujetos al pastor. Nos mandan a estar sujetos a los pastores siempre y cuando vemos que cumplen todos los requisitos en 1 de Timoteo, ¿verdad? Y todo esto que he dicho para un fin mayor. Hemos visto un fin, pero hay un fin mayor. Con esto termino. ¿Y cuál es ese fin mayor? Versículo 13. Alessandro, ¿puedes decirme el versículo 13? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud. Gracias, Alessandro. Para la edificación del cuerpo de Cristo, en unidad de la fe, conocimiento del Hijo de Dios, varón perfecto, a la medida de la plenitud de Cristo. Hermano, ¿tú crees que puedes llegar a hacer todo esto? No solo, sino junto a tus hermanos. No tú solo, sino junto a tus hermanos. ¿Tú crees que puedes llegar a hacer todo lo que dice el versículo 13? Podemos llegar a hacer todo esto juntos, empujándonos unos a otros si se quedan rezagados, los débiles en la fe, los recién convertidos. Hermanos, aquí no está hablando de una empresa, aquí no está hablando de negocios, ¿verdad? Que debes crecer en el negocio, en la unidad de tu negocio. No son cosas materiales que Pablo está hablando. No son familiares lo que está hablando, tu familia de afuera, no está hablando de eso. Aquí es tu familia en la iglesia, que Dios mismo te ha llamado, te ha hecho hijo y como familia celestial. Que todos debemos llegar a la misma fe. Dice, no lleguen unos primero y luego otros, no, que todos deben llegar en unidad a la misma fe, en unidad de la fe. Un Señor, una fe, un bautismo, un Señor de todos, nos decía Pablo anteriormente. Que todos juntos podamos llegar, todos, ¿verdad? Todos los misterios revelados en la palabra sobre el Hijo, que podamos conocer todos esos misterios del Hijo de Dios. Los misterios del Padre, del Espíritu Santo, y toda su palabra revelada, ¿verdad? Hasta la iota, hasta la jota, hasta la tilde, que podamos conocer todos en unanimidad la palabra de Dios. Es verdad que no somos perfectos, dice ahí, a un varón perfecto. No somos perfectos, ninguno es perfecto, nadie lo es aquí, pero nos dice que podemos llegar a serlo. Si lo dice es porque podemos llegar a serlo algún día, llegar a esta perfección. Y esta perfección está basada a la medida y estatura de la plenitud de Cristo. En Cristo somos perfectos, nos está diciendo. No tú solo, tú no eres perfecto, pero en Cristo eres perfecto. Si eres santo en Cristo, también puedes ser perfecto en Cristo. Cristo nos perfecciona cada día. Cada día que pecamos, pecamos menos. Cada día buscas más tu santidad. Buscas ser transformado en gloria. Cada día, cuando dejamos este cuerpo corruptible por uno incorruptible,
Todos vamos a llegar a ese día a ser perfectos. Ahora no lo somos, pero el día que vayamos a morir y seamos glorificados, llegaremos a ser perfectos. Yo lo deseo, espero que tú lo desees. Hermano, para terminar, Pablo empieza orando y pidiendo que caminemos una vida espiritual reflejada en ¿qué? En acciones diarias de piedad. Que nos comprometamos en unidad con la vocación que fuimos llamados, nos dice Pablo. Nos dice que estemos unidos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Él introduce una clase magistral de cristología para los hermanos con sus estados de humillación y de exaltación, para decirnos que nos liberó de la cautividad. Toda la cristología que introduce para decirnos que nos ha liberado de la cautividad, que ha destruido las herramientas del diablo como la muerte, el pecado, que nos ha liberado de esa cautividad, que ha repartido dones espirituales a cada uno de los hermanos para el beneficio de la iglesia, para el crecimiento y edificación de la iglesia. Esto es maravilloso, es glorioso. Y es así que en la unidad de la iglesia llegamos a ser perfectos. Llegamos a ser perfectos cada día en Cristo Jesús. De gracia en gracia, dice su palabra, día a día. Esto no queda ahí y esto no queda aquí. Pablo va a seguir con la carta y tiene muchas cosas más que enseñarnos sobre la unidad de la iglesia entre los hermanos. Esto lo veremos el próximo domingo, que hablará sobre el nuevo nacimiento y sobre cómo no es un cristiano. ¿Vale? A Dios sea la gloria, que Jesús regrese pronto. Amén. Oremos, hermanos. Gracias, Padre.